Querido Padre Dios, en esta hermosa hora nos postramos ante tu presencia, Señor, dándote gloria, honra, alabanza y adoración, elevando esta oración hasta lo sumo de tu gracia, Señor, para poder hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Te rogamos, Señor, que en esta hora tú puedas descender, Señor, y puedas derramar de ti sobre nosotros, de ese aceite fresco, Señor, como dice tu palabra. Seré ungida con aceite fresco. Que en esta hermosa hora, Señor, seamos ungidos con ese aceite fresco, para que nuestra mente, nuestro ser, todo sea renovado, Señor, por el poder tuyo. Toma lugar, Señor, de nuestros actos, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, Señor, para que tu palabra pueda penetrar y pueda hacer la obra, Señor, que tiene que hacer en nosotros. Padre, permítenos alabarte y glorificarte y exaltarte por medio, Señor, de los cielos de tu palabra, de tu verdad y por el cumplimiento de tu palabra en nuestras vidas. Haznos obedientes, Señor, y haznos dignos de ti, precioso Rey. Que en este día tú fluyas, Señor, como tú sabes hacerlo. Así que me pongo en tus manos y pongo cada vida, Señor, de los que están o de los que se conectan, Señor, en este medio. Pongo cada vida, Padre eterno, para que puedan ser ministrados por el poder del Altísimo. Para que puedan, Padre, quizás no vemos, pero sentimos tu presencia y podemos ver cómo tú trabajas, Señor, en nuestras vidas. Que esta mañana, que este día sea especial, Señor, para nuestra alma, para que pueda recibir el confort, el descanso, la quietud, aquello que necesita todo nuestro ser, Señor. Padre, en esta hora todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios me los bendiga en esta hora, mis amados hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan, que están necesitados del poder de Dios. Simplemente es creer, simplemente es abrir nuestro corazón y recibir de Él. No necesitamos tanto esfuerzo, sino simplemente decirle: Señor, toma lugar en mi vida, te necesito. Paso momentos difíciles, de los cuales yo sola no puedo, Señor, hacer nada por mí, pero he escuchado de un Dios que vive para siempre y que su poder puede hacer grandes cosas en mi vida. Así que abra su mente, abra sus pensamientos, deje que la palabra ministre su vida y que verdaderamente haya un cambio en nosotros, porque no simplemente es de escuchar y continuar igual, sino que la palabra tiene que hacer un cambio dentro de nosotros. Tiene que cambiar nuestro ser, tiene que cambiar nuestra mentalidad, tiene que cambiar nuestros pensamientos, tiene que elevarnos a esas alturas que dice su palabra, que tendremos pies como de cierva, dice ya. Y seremos como las águilas remontando nuestro vuelo. Yo necesito de Dios, usted necesita de Él. En este momento cédale el derecho de su vida y que esta palabra pueda cambiar nuestros corazones. Estamos en Apocalipsis, el libro de la revelación del futuro, o sea, de lo que es el futuro, de lo que va a acontecer en el futuro. Pero nosotros creemos, porque es de creer, de que Dios nos va a ayudar a alinear nuestros corazones, nuestras vidas, para que podamos gozar de la vida eterna. Oremos unos por otros siempre. Estemos elevando nuestras oraciones en el Espíritu hacia nuestro Señor, para que Dios obre en cada uno de nosotros, en los seres humanos. Tenga compasión, tengamos compasión de los seres humanos, tengamos compasión de las necesidades de este tiempo. Tengamos misericordia de aquellos que vemos tirados, que Dios los pueda levantar. No critiquemos, no murmuremos, sino que pidámosle a Dios, doblemos nuestras rodillas como ese pueblo de Dios para que Dios pueda obrar en cada una de estas personas. Ellas necesitan de la oración, no necesitan de la crítica, no necesitan de la murmuración. Ellos necesitan del amor de Dios. Y ese amor lo podemos nosotros brindar a través de ¿qué? De doblar rodillas para que toda atadura que haya en ellos sea quitada por medio de nuestro Señor.
Él es el que puede desatar, el que puede liberar, el que puede transformar. Porque dice que su palabra nos transformará, su Espíritu Santo. Así que Dios ayude a todas esas personas que necesitan hoy de ser levantados por el poder de Dios. Entonces el libro de Revelación nos muestra lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en el futuro. Y aquí en el capítulo 5 nos habla de lo que está en el trono. Primero nos mostró su trono y ahora nos muestra quién está en su trono. El Cordero de Dios, el inmolado. Están los 24 ancianos. ¿Qué dicen los 24 ancianos, los 4 seres vivientes? Ahora nos muestra quiénes habitan allí. Pero hoy voy a centrarme en algo que Dios quiere que hable. Y ahí en el capítulo 5 y su versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, o sea, Jesús, porque fue el único digno de tomar el libro, de abrir los sellos y de leerlo, y dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué tenían los 24 ancianos? Dice que tenían arpas y copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Para poder entender esta palabra, vamos a ir a Hebreos capítulo 9 y su versículo 1. El Señor hizo un pacto. El Señor es un Dios de pactos, pero un pacto que hizo con Abraham. Y Él dice: haré un pacto entre mí y ti. ¿Cómo se oye esto, entre mí? ¿Por qué no dijo entre tú y yo? Lo que dijo entre mí y ti. Aquí mismo en Hebreo dice que el Señor no podía jurar por otro, porque para hacer un pacto se necesita de un juramento. ¿Y qué es se necesita de un juramento? ¿Y por quién se debe de jurar? Dice que tiene que jurarse por uno más elevado. Y dice Dios, no tenía otro más grande que Él. Así que Él tuvo que jurar por Él mismo ante Abraham. Y ahí lo podemos leer en Hebreos capítulo 6 y su versículo 12. Dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, porque no hay otro mayor que Él. Él no podía jurar por otro mayor. Entonces, pero dice entre mí. O sea que el que estaba haciendo el pacto era Él, no el hombre, era Él. Y luego dice, dice que de cierto te bendeciré, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Aquí en Hebreos 9 nos habla de 2 pactos. Dios hizo un pacto con Abraham. Hizo un pacto en el Antiguo Testamento de cumplir la ley. Pero dice que nosotros ahora vivimos en mejor pacto, porque para poderse cumplir las promesas, el hombre tenía que mantenerse íntegro. Pero como nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, entonces fue necesario que Dios le diera instrucciones a Moisés para hacer el templo. Y en el templo podemos ver que hay 2 lugares, 2 altares. El altar que está en los atrios, que es el altar de sacrificio. Y el altar que está ahora, dice que en el lugar santísimo, que es el altar del incienso. En el tiempo de Moisés, el altar del incienso estaba en el lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Y había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba ¿qué?
el arca del pacto, donde estaba la vara de Aarón, el maná, y las tablas de la ley, los mandamientos. Pero cuando Jesucristo vino, que es el mejor pacto que hoy nosotros estamos disfrutando, Él rasgó ese velo, porque ese velo representaba la carne. Ese velo representaba que allí la carne no podía entrar, sino que por eso cada año el sumo sacerdote entraba allí, pero los sacerdotes entraban diariamente al lugar santo donde estaba el candelabro. Lo único donde había luz era donde estaba el candelabro, que representa al Espíritu Santo, donde estaba la mesa de los panes de la proposición y donde estaba el altar del incienso. Y aquí Hebreos ya lo forma de otra manera, debido a que Jesucristo rasgó el velo de la carne, para que usted y yo ahora podamos entrar al lugar santísimo. Pero a ese lugar, ya le dije, no se entra en nuestras emociones, no se entra de la manera de nuestra carne, sino que ahí se debe de entrar ¿en qué? En el Espíritu. Y dice aquí, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, o sea que tenía ordenanzas de servicio. El servicio lo hacían el sumo sacerdote y los sacerdotes. Y dice, y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica ese culto. Pero el 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nuestro Señor Jesucristo nos introdujo en un mejor pacto. La iglesia, en el tiempo que estamos viviendo hoy, estamos viviendo ¿en qué? En ese mejor pacto donde la sangre de Cristo, no la sangre de los machos cabríos, porque más adelante dice en el 14, ahí en el 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice en 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, más cuanto la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. ¿Qué le quiero decir hoy? Empezamos hablando de que los 24 ancianos, dice que tenían arpas e incensarios de oro, donde estaban las oraciones de los santos. ¿Dónde está el incensario según Hebreos? Esa copa de incensario está
dentro del lugar santísimo. No está ahora en el lugar santo, sino que ahora está dentro del lugar santísimo. ¿Qué quiere decir? Que nuestras oraciones, cuando las hacemos de la manera correcta, son introducidas al lugar santísimo. Me voy a Primera de Timoteo, en su capítulo 2, y su versículo 8, y dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Timoteo nos habla de una adoración. ¿Qué significa? El altar del incienso significa adoración a Dios. Está el altar que está en la entrada, en los atrios, donde presentaba el pecador sus ofrendas. O sea, aquel que pecaba llevaba su ofrenda, y ahí era donde podía ser de qué, de granos, podía ser de un palomino, dependiendo, pero ahí se presentaban las ofrendas por los pecados. O sea que era un lugar de sacrificio. Pero para entrar al lugar santísimo, los que presentaban su ofrenda en los atrios no podían llegar al lugar santísimo, porque ahí dice que solo se podía entrar en santidad. Santidad no significa religiosidad. A veces confundimos la religiosidad con la santidad, porque a veces podemos vestir grandes vestidos hasta el pie, hasta el ojo de nuestro pie. Podemos estar muy bien tapadas, pero si nuestro corazón no ha tenido un cambio, ¿de qué nos sirve lo externo? Por eso decía Joel, le decía a su pueblo: rasgad vuestro corazón, no vuestras vestiduras, sino vuestro corazón. Para entrar al lugar santísimo, nosotros tenemos que rasgar nuestro corazón, quitar la impureza de nuestro corazón, todo aquello, la ira, la contienda, el enojo, la disensión. Porque nadie puede entrar al lugar santísimo ahora en el nuevo pacto, que fue rasgado el velo, si no se despoja de sí mismo. Entonces, cuando habla aquí, le habla Pablo a Timoteo, le dice: exhorto ante todo, dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Hoy quiero decirle, Dios dice por algunos, dice por todos los hombres. Esta es la oración y adoración en público. Pero esta oración y esta adoración no se hace si usted y yo no hemos rasgado nuestro corazón, no nuestras vestiduras, porque en el Antiguo Testamento ellos se rasgaban las vestiduras, lo externo, pero ¿qué de su corazón? Santidad no significa religiosidad. Santidad significa ser apartados, separados de aquello que es nuestra carne, para poder rendir nuestro servicio a Dios y para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas y puedan ser atendidas por Dios. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. ¿Cuántas veces nosotros hemos venido ante Dios afectados internamente porque estamos molestos con nuestro prójimo? Porque no le hablamos a nuestro hermano, a nuestro vecino. Estamos peleados. Guardamos rencor en nuestro corazón porque hablaron mal de nosotros. Yo les dije que los hombres que habla la palabra de Dios de los mártires fueron aquellos que se negaron a sí mismos, que aunque los vituperaran, aunque los maltrataran, su boca estaba cerrada y no guardaban, no dejaban que el rencor entrara a su corazón. Sabían el objetivo de su vida, y el objetivo de su vida era agradar a Dios.
¿Cuál es nuestro objetivo? Agradar a nuestra carne, porque eso nos impide entrar al lugar santísimo. Porque ese es el velo que Jesucristo rasgó para que todo aquel pudiera entrar al lugar santísimo. Pero ese lugar es un lugar santo, es un lugar especial. Y cuando dice de que se presentaban los, ¿qué dice? Los pecados de ignorancia del pueblo, está hablando de que cada día el pecador podía presentar en el altar de sacrificio su ofrenda, su sacrificio. Pero una vez al año, el sumo sacerdote se presentaba en el lugar santísimo y ponía la sangre del animal que habían sacrificado. Lo ponían en la urna. De esa manera, el Señor podía, ¿qué? Quitar el pecado. Dice de ignorancia. Nosotros pecamos voluntaria e involuntariamente. Pecados que nosotros los hacemos con nuestra mente, con nuestros hechos. Pero hay pecados que nosotros verdaderamente los hacemos en ignorancia. Cuando venimos y quizás decimos una palabra que ofendió a nuestro prójimo, quizás nosotros no sentimos que fuera ofensiva, pero la persona sí la sintió ofensiva. Esos son los pecados ¿qué? Involuntarios, los pecados de ignorancia. Y eso presentaba el sumo sacerdote cada año en el altar del lugar santísimo. Esos pecados de ignorancia que no habían sido confesados. Pero ahora en el nuevo pacto dice que Jesucristo se presentó una sola vez y derramó su sangre para que usted y yo hoy podamos limpiar nuestras vidas de toda la inmundicia, pero para que nuestras oraciones tengan efectividad, para que nuestras oraciones tengan respuesta. Dice la palabra de Dios que oremos en todo lugar. Ahora no hay un lugar especial porque Cristo rasgó el velo, pero hay una condición: que levantemos manos santas, sin ira y sin contienda. Una oración con ira no es escuchada. Una oración con contienda no es respondida. Una oración llena de rencor, de odio, de maledicencia no puede ser escuchada. Para poder nosotros entrar al lugar santísimo, nos tenemos que despojar de nosotros mismos y perdonar a nuestro prójimo. Dice el Señor, si alguno viene con su ofrenda, hablando del Antiguo Testamento, que para ir con su ofrenda tenía que ponerse de acuerdo con la persona que había sido ofendida o que lo había ofendido. Para que usted estuviera a cuentas con Dios, usted tenía que ir con esa persona, aunque usted hubiese cometido o él hubiese cometido el error contra usted, usted tenía que ir y ponerse a cuentas con él y poder Dios recibir su ofrenda. Eso en nuestro tiempo. Pero dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Tenemos que entrar con gratitud, por sus atrios con alabanza. Para poder entrar en adoración a Dios, tenemos que entrar con un corazón sin resentimiento, sin amargura, sin pleito con nuestro prójimo, para que nuestras oraciones sean oídas. ¿Qué oración hoy usted está esperando respuesta? ¿Sabe ahora cómo tiene que hacerlo para que puedan estar en ese incensario de oro? Y ese incensario solo está en el lugar santísimo. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos, dejar a un lado el orgullo, la arrogancia y poder presentarnos ante Dios como Él es digno. Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración. Así que, ¿usted quiere respuesta? Usted sabe ahora cómo poder llegar hasta el lugar santísimo y que sus oraciones sean elevadas con olor fragante ante Dios, y que de esa misma manera puedan ¿qué? Descender las respuestas a su vida. Hoy nosotros nos unificamos al corazón de Dios y pedimos por todos los humanos de la tierra, sean
malos o buenos, el Señor tiene su tiempo para su juicio. Pero hoy nosotros nos tenemos que alinear a la palabra de Dios, al corazón de Dios, y tenemos que clamar aún por nuestros enemigos y perdonar a nuestros enemigos, para que cada oración que nosotros hagamos, Dios pueda escucharlas y no tenga estorbo en nuestra vida y puedan ser respondidas. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, enséñenos a vivir vida santa, no religiosa, Señor, porque no es religión, sino que es una relación de intimidad con usted. Una relación preciosa, Señor, donde nos unificamos con usted mismo. Le pedimos, Señor, que todo lo que sea religión en nuestra vida, usted pueda quitarlo, Señor. Que usted pueda perdonarnos, Señor, si nos hemos presentado ante usted con ira, con contienda. Padre, perdónenos porque nuestra actitud debe de cambiar en el momento que usted nos da su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos habla, porque usted quiere llenarnos de su bendición, porque usted quiere responder a nuestras oraciones, Señor. Así que en esta hora nos ponemos en sus manos para que usted haga una obra en nuestro corazón, Señor, y podamos levantar siempre manos santas, sin ira y sin contienda, y rogar por nuestro prójimo, Señor, para que usted tenga misericordia de ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde y que esta palabra sea efectiva para nosotros. Amén.